¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio es del capítulo 10 y en este caso es para demostrar cuál es la aplicación que tiene el método de trabajo virtual para determinación de incógnitas sin necesidad de hacer todas las ecuaciones posibles de equilibrio para un sistema. En este ejercicio pide utilizar el método de trabajo virtual para determinar las fuerzas reactivas en el par y el par reactivo en el empotramiento A. Como sabemos bien, un empotramiento es un vínculo de tercer género, por ende hay tres reacciones, horizontal, vertical y de momento, y pide determinar el valor de las fuerzas reactivas a partir del método del trabajo virtual. ¿Cuál es la facilidad del método del trabajo virtual? Que a nosotros nos permite determinar sin las reacciones que nosotros queremos, sin necesidad de hacer cálculo y de utilizar muchas más ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos según las condiciones de ecuaciones incógnitas, donde nosotros agregamos un grado de libertad al sistema y a partir de ahí obtenemos las reacciones que queremos. Voy a pasar el papel para hacer la demostración correcta de este ejercicio. Bien, en este ejercicio, si nosotros evaluamos las condiciones de los apoyos existentes, nosotros tenemos fuerzas verticales, vertical en G, tenemos una vertical en D, tenemos una vertical en A, tenemos una horizontal en A y tenemos un momento en A, que son momentos de reacciones. Aparte existen incógnitas en el vínculo D y en el vínculo E. Voy a poner que existen dos incógnitas acá, existen dos incógnitas acá. Nuestro sistema, si nosotros evaluamos en relación a las incógnitas, existe 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 incógnitas. La cantidad de ecuaciones que nosotros podemos plantear es igual a 3 veces, o sea, 3 veces por cada número de barra que nosotros tengamos. En total existen 3 barras, entonces nosotros podemos determinar 9 ecuaciones del sistema. Entonces, este sistema de por sí puede ser resolvible, o sea, podemos determinar las reacciones existentes en A, la horizontal, la vertical y la de momento, haciendo toda la sumatoria de fuerzas existentes, ¿verdad? Pero eso es un poco más largo que el método que nosotros vamos a utilizar, donde lo que nosotros vamos a realizar es aplicar la propiedad del trabajo virtual para determinar las reacciones existentes en este apoyo. Si bien nosotros al tener esta condición, la estructura no es móvil, porque nuestra condición es siempre que el número de ecuaciones sea mayor al número de incógnitas en al menos una unidad, ahí nosotros podemos aplicar el método del trabajo virtual con el método del trabajo diferencial, pero en este caso obviamente nosotros no tenemos esto porque tenemos igualdad de incógnitas y ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para aplicar el método del trabajo virtual? Degradar un vínculo. Es decir, reducir un vínculo a un género menor. Es decir, un vínculo de tercer género se reduce a un vínculo de segundo género. Y ahí que tenemos que en vez de tener tres incógnitas, tenemos dos incógnitas. Obviamente la fuerza que nosotros degradamos tiene que aparecer como una fuerza externa y a partir de ahí resolver el ejercicio porque vamos a tener más ecuaciones que incógnitas y a partir de ahí resolver. Entonces, ¿cómo nosotros degradamos un vínculo? Nosotros tenemos tres opciones de degradación de vínculo. La primera, el empotramiento pasa a un apoyo de segundo género. Entonces, el empotramiento pasa a un apoyo de segundo género. ¿Cuál es la condición que nosotros aplicamos cuando pasamos a este apoyo de segundo género? Que las fuerzas de reacción que tenían este elemento, obviamente aparecen igual la fuerza vertical, horizontal, aparece también la fuerza vertical, horizontal y la de momento actuante en este punto. Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en este caso este es una estructura móvil porque pasa a tener un grado de libertad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solamente dos incógnitas como reactivas, o sea, I igual a
2 y la cantidad de ecuaciones es igual a 3. Entonces tenemos que E es mayor a I. Y a partir de ahí podemos determinar, según la cantidad de fuerzas externas que estén actuando sobre la barra, poder determinar el momento por el método del trabajo virtual. Otra forma, si nosotros queremos obtener esto, obviamente es para determinar el momento de reacción en el vínculo. Pasar entonces para determinar un momento de reacción de un empotramiento, entonces liberamos y convertimos esto en un apoyo de segundo género. Si nosotros queremos determinar las fuerzas horizontales y verticales, los tipos de vínculos que nosotros transformamos son de este tipo. Donde obviamente aparece la fuerza horizontal, aparece la fuerza vertical y aparece el momento. Donde también eso aparece en el mismo caso, ¿verdad? Horizontal, vertical y momento. ¿Y qué es este tipo de vínculo? Disculpen que se mueve demasiado mi cámara. ¿Qué es este tipo de vínculo? Es un vínculo que permite el desplazamiento en esta dirección, pero no permite la rotación. Es como una T, justamente una T de este tipo, donde el elemento no permite la rotación de este, pero sí permite el deslizamiento por las ruedas laterales que tiene el mismo en los costados. Entonces, este elemento permite solamente el desplazamiento vertical y no permite ni el desplazamiento horizontal ni la rotación de la barra. Ahora, ¿por qué nosotros no consideramos para este ejercicio entonces un apoyo de segundo género? Ya que ahí podríamos haber transformado, por ejemplo, un apoyo de segundo género, de primer género, digo bien, y ahí nosotros íbamos a tener el desplazamiento vertical. Porque este apoyo de primer género también permite la rotación. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener? Una sola incógnita reactiva, que sería la horizontal. Entonces, I va a ser igual a 1, porque esto es libertad de movimiento vertical, libertad de movimiento rotacional, y la cantidad de ecuaciones sigue siendo igual a 3. Entonces, la diferencia entre las ecuaciones y las incógnitas iba a ser ya 2. Y eso nosotros no podemos determinar porque requiere mayor cantidad de ecuaciones para poder resolverse. Entonces, nosotros cuando planteamos la ecuación de trabajo virtual tenemos solamente una incógnita y tenemos solamente una ecuación que es la ecuación del trabajo diferencial de todas las fuerzas. Entonces tenemos que tener solamente un movimiento posible en todo el sistema. Y este es el tipo de vínculo que a nosotros nos permite generar ese tipo de movimiento único que es de manera vertical. Este es el vínculo que permite generar movimiento único rotacional. Y este vínculo estaría generando dos movimientos para el cuerpo, desplazamiento vertical y rotacional, cosa que nosotros no podemos permitir. Y la tercera degradación del vínculo que nosotros tenemos, pasamos a un vínculo parecido al anterior, que sería este, donde las rueditas estarían ubicadas de esta manera. Permite el desplazamiento horizontal, evita el desplazamiento vertical y evita la rotación. Aparecen las mismas fuerzas, donde obviamente esto permite solamente el desplazamiento horizontal y no permite la rotación de la barra. Entonces, estos serían los tres tipos de degradación de vínculo que nosotros hacemos o reducción de vínculo de un grado superior a un grado inferior para obtener las reacciones que nosotros queremos. Entonces, siempre que ustedes tengan estos tipos de elementos, depende del tipo de fuerza que ustedes quieren determinar. Acá nosotros sacamos el momento, con este sacamos la vertical y con este sacamos la horizontal. Entonces calculamos tres ecuaciones de trabajo diferencial y con esas tres ecuaciones sacamos las tres reacciones que tenemos en el apoyo A. Obviamente, al degradar este sistema, toda esta barra va a deformarse o moverse y eso obviamente va a generar un desplazamiento en cada una de las fuerzas actuantes y otra vez nosotros tenemos que considerar esos desplazamientos para nuestra ecuación de movimiento del sistema.
Entonces voy a mostrar cuáles son los tres casos y las tres ecuaciones que hay que plantear para sacar el valor de las reacciones. Bien, este sería el esquema del sistema de barras, considerando la degradación del vínculo A un apoyo de segundo género, donde aparece el momento de reacción. No considero las fuerzas reactivas en los apoyos. ¿Por qué? Porque los vínculos no van a moverse. Y si no se mueven, entonces las fuerzas no estarían generando trabajo, ya que es, como habíamos establecido, el trabajo diferencial es igual a fuerza por diferencial desplazamiento, y si el vínculo no tiene un desplazamiento en dirección a la reacción del apoyo, entonces no va a generar ningún trabajo. O sea, este vínculo no se va a mover de manera vertical, entonces la fuerza reactiva vertical no va a generar trabajo. Lo mismo para este punto. Y para este ni qué decir, ¿verdad? No se va a mover ni horizontal ni verticalmente, entonces las reacciones no van a generar trabajo. Entonces solamente las fuerzas que van a generar trabajo son el momento reactivo que yo considero al degradar este vínculo, la fuerza de 800 y la fuerza de 600. Pero obviamente tengo que determinar los desplazamientos. En este caso, como esta es una fuerza vertical, entonces determinar el desplazamiento vertical en el punto C, determinar el desplazamiento vertical en el punto F, y como este es un momento, necesito determinar el desplazamiento rotacional, porque es un momento, entonces depende del desplazamiento rotacional o el diferencial ángulo que gire la barra AB. Entonces, como yo establecí que esto va a degradarse, yo voy a establecer la rotación que a mí me conviene. Es decir, yo voy a definir que la barra va a girar, la barra va a girar según la dirección del momento que yo estoy buscando calcular. En este caso, la barra AB, yo voy a establecer que esta barra va a girar en esta dirección. Y a partir de ese giro diferencial alfa, yo voy a establecer cuáles son los desplazamientos de los diferentes elementos. En este caso, como habíamos establecido que si nosotros movemos una barra o hacemos girar con relación a su centro, en este caso el centro de rotación de la barra AB es el punto A porque es un vínculo de segundo género, se va a desplazar en esta dirección. Es decir, este es el desplazamiento V o el desplazamiento delta V. Ahora, este punto obviamente tiene otro punto de rotación, ¿verdad? Este es el centro 1, que es el centro de rotación de la barra 1. Tiene que haber tres centros de rotaciones para estas dos barras. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son los otros centros de rotaciones? Según el tipo de vínculo que nosotros tengamos. Obviamente los vínculos de primer género no me aseguran que sean los centros de rotaciones, pero pueden serlos, y esto hay que aclarar, pueden ser vínculos de rotación siempre y cuando las cargas actuantes sean todas verticales o de rotación. Es decir, para este caso, este vínculo D es un vínculo o es el centro de rotación de la barra 2. ¿Por qué? Porque solamente actúan fuerzas verticales. Si hubiese actuado una fuerza horizontal, obviamente este punto puede desplazarse, entonces no va a ser su centro de rotación. Entonces, ¿qué hago? Voy a unir este punto con el extremo del punto B', ya que pasé del punto B al punto B', entonces voy a generar esta alineación. El punto E va a bajar en este caso, va a pasar entonces el desplazamiento E pasando el punto E', y como el punto E' está unido al punto G en el vínculo de primer género, no hay fuerzas horizontales sobre esta barra, entonces esto también es el centro de rotación 3. Entonces la barra va a girar en relación a este punto. ¿Qué cumple esta condición? De que todos los desplazamientos son perpendiculares al radio que nosotros establecimos. Es decir, esta línea es perpendicular a este. Consideramos siempre que la línea E'G es igual a la línea EG en longitud. Lo mismo para la línea BD es igual a B'D. Esto también es un desplazamiento perpendicular al radio inicial, que es este. Y obviamente lo que nosotros necesitamos conocer para
Sacar la ecuación de trabajo es conocer el desplazamiento del punto F, el desplazamiento del punto C y el desplazamiento angular de la barra AB. ¿Cómo nosotros relacionamos cada uno de los desplazamientos? Como ya he dicho, en relación al desplazamiento angular. Este es el desplazamiento beta y este es el desplazamiento tita. Son tres desplazamientos angulares que obviamente por cada barra siempre va a haber un desplazamiento angular. Entonces relacionamos los desplazamientos angulares y ahí nosotros podemos resolver. Entonces voy a establecer la ecuación de diferencial trabajo. Tengo el momento, va a generar un trabajo positivo porque la rotación del desplazamiento angular es en el mismo sentido, es positivo. La fuerza de 800, que es la fuerza vertical, está teniendo un sentido contrario al desplazamiento C porque el punto C pasa a C', que es hacia arriba, entonces están en sentidos contrarios. Entonces el trabajo es negativo y esto es el desplazamiento C. Y la fuerza de 600 actúa en el punto F que va a parar el punto F'. El desplazamiento es hacia abajo, la fuerza es hacia abajo, entonces el diferencial es positivo y el trabajo es positivo. Y estas serían las tres fuerzas que yo tengo. Ahora lo que cabe es calcular las relaciones que existen entre el diferencial angular alfa, el diferencial C y el diferencial del punto F. ¿Y cómo obtenemos eso? A partir de los puntos comunes a mi sistema. B y E. Esos son los puntos comunes, ya que el punto B pertenece a la barra AB como a la barra BCDE y el punto E pertenece a la barra BCDE como a la barra EFG. Entonces tenemos que determinar a partir de esa relación. Entonces, el diferencial angular ya no hace falta que nosotros calculemos ninguna relación porque obviamente tenemos ya establecido hasta el límite que es justamente la rotación o el diferencial rotacional. Ahora, lo que voy a hacer es para la barra AB, yo tengo que el diferencial B es igual a la longitud AB por diferencial alfa. Eso es lo que yo puedo calcular según la barra AB. Entonces voy a calcular para la barra BCDE, determinar el diferencial B también, que va a ser igual al segmento DB por diferencial beta. Y también voy a determinar el diferencial E, que es DE por diferencial beta. Siempre es ángulo por radio, que sería la longitud del arco que nosotros estimamos para este elemento. También puedo determinar el diferencial C, que es CD, o el segmento CD por el diferencial beta. Todo depende de una misma variable que es el diferencial angular. Voy a determinar entonces para la barra EFG, tengo que diferencial E es igual a EG por diferencial tita y el diferencial F es igual a FG por diferencial tita. ¿Cuánto vale cada segmento? Y eso yo puedo obtenerlo del gráfico, que a mí me indica que AB vale 1,8, DB vale 2,4, DC vale 1,5, DE vale 1,2, EG vale 1,8 y FG vale 1,5. Entonces voy a reemplazar todos esos valores y voy a ir cargando dentro de esta relación. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa? Me interesa la relación existente entre DE para la barra ABC, BCD, digo bien, y el DE, diferencial E, para la barra EFG.
Entonces puedo relacionar entre diferencial tita y diferencial beta según este desplazamiento angular. Y lo mismo, teniendo el diferencial b de la barra BCDE, puedo relacionar con el diferencial b de la barra AB y puedo encontrar la relación existente entre los diferenciales angulares. Entonces voy a hallar esa relación y con esa relación después voy a reemplazar en los diferenciales que yo tengo acá. Entonces, relacionando el diferencial b, yo puedo obtener que 1,8 diferencial alfa, que es este, diferencial b, es igual a 2,4 diferencial beta, que es esta expresión, dándome como resultado que diferencial alfa es 4 tercios diferencial beta. Al relacionar el diferencial e, yo tengo que 1,2 diferencial beta es igual a 1,8 diferencial tita. Relacionando, tengo que diferencial beta es 3 medios diferencial tita. Por ende, puedo hallar la relación entre diferencial alfa, que va a ser 4 tercios, por 3 medios diferencial tita. Simplificando, queda entonces que diferencial alfa es 2 veces diferencial tita. Y estas dos relaciones son las que me van a servir a mí. La primera y la última. Ya que obviamente diferencial f depende de diferencial tita, diferencial c depende de diferencial beta y el momento depende de diferencial alfa. Entonces voy a poner todo en función de diferencial alfa y resolver el ejercicio. Entonces en este caso queda diferencial u es igual a momento por diferencial alfa menos 800 por diferencial c, que es cd, que vale 1,5 metros, por diferencial beta, que en este caso va a ser 3 cuartos por diferencial alfa, más 600 por diferencial f, que vale fg, que es 1,5, por diferencial tita, que vale un medio diferencial alfa. Y esto obviamente yo, el diferencial trabajo, determino momento por diferencial alfa menos 800 por 1,5 por 3 cuartos diferencial alfa más 600 por 1,5 por un medio por diferencial alfa. Y esto yo igualo a 0. Sacando el factor común diferencial alfa, tengo momento menos 800 por un medio, 1,5 por 3 cuartos más 600 por 1,5 por un medio. Y ahí puedo obtener el valor del momento igualando esto a 0. Entonces el momento necesario va a ser igual a 450 newton metro. Obviamente me sale positivo, entonces quiere decir que la dirección adoptada es correcta. Ahora voy a resolver el mismo sistema. Acá. Voy a resolver el mismo sistema de esta barra, pero considerando los otros vínculos de apoyo. Tardo mucho porque justamente quiero mostrar la relación existente entre los desplazamientos y a partir de ahí resolver. Voy a pasar al otro, la otra reacción. Bien, el siguiente ejercicio, que es determinar la vertical de del mismo vínculo, en este caso degradamos en un vínculo de este tipo que no permite la rotación y el desplazamiento horizontal, pero sí permite el desplazamiento vertical. Entonces, ¿cómo se va a mover este elemento? Voy a suponer que el desplazamiento que va a tener este elemento va a ser vertical, porque justamente tengo que considerar el desplazamiento del punto A pasar al punto A'. Pero si este elemento no permite la rotación, el elemento no se va a inclinar en esta dirección. ¿Por qué? Porque obviamente no permite la rotación. Si era un vínculo de primer género, se iba a permitir la rotación sin ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar? El vínculo va a llegar acá y mi barra se va a seguir manteniendo horizontal. Es decir, este es el punto B'. Y el desplazamiento B es igual al desplazamiento A', o sea, el desplazamiento A
es igual al desplazamiento B. ¿Qué condición estamos cumpliendo? Desplazamientos paralelos y desplazamientos iguales. Entonces, ¿qué implica esto? Que el centro de rotación 1 está en el infinito. Entonces los desplazamientos son iguales, la barra se mantiene horizontal al hacer el desplazamiento en A y a partir de ahí yo hago la rotación correspondiente de cada una de las barras siguientes. Es decir, esta barra y esta barra. Como le digo, los puntos D y G se mantienen como vínculos o como centros de rotación de las barras porque no hay fuerzas horizontales. Si hay fuerzas horizontales, obviamente estos se mantienen, se consideran como fuerzas de desplazamiento posible. Entonces en este caso se mantienen quietos igual. Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos que yo tengo que determinar? Determinar el desplazamiento en B, en C, digo bien, el desplazamiento en E que es hacia abajo y el desplazamiento en F que es hacia abajo también. Aparece la fuerza vertical que actúa con el desplazamiento vertical hacia arriba. Entonces mi ecuación de trabajo es la vertical en B por el diferencial A. Es positivo porque ambos van hacia arriba. Mi fuerza de 800 es negativo 800 por diferencial C porque el diferencial C va hacia arriba, mi fuerza va hacia abajo, entonces genera trabajo negativo. Este va en los mismos sentidos, entonces fuerza hacia abajo, desplazamiento hacia abajo, y esto es lo que yo voy a igualar a cero. Misma condición de hace rato, tengo que hallar la relación entre el desplazamiento C y el desplazamiento F según los desplazamientos angulares que yo puedo tener. Voy a poner diferencial tita, diferencial beta, y esto obviamente no tiene ninguna relación. Entonces, ¿qué voy a hacer? La misma ecuación que hace rato. Voy a hacer por barras. Perdón, barra AB, yo tengo ya que el desplazamiento en A es igual al desplazamiento B para la barra BCDE. Yo tengo que el desplazamiento en B es igual a 2,4 diferencial beta. El desplazamiento en E es igual a, lo que era 1,2 diferencial beta y el desplazamiento en C es igual a 1,5 diferencial beta. Y para la barra EFG tengo que el diferencial E es igual a 1,8 diferencial tita. El diferencial F es igual a 1,5 diferencial tita. Relaciono los desplazamientos iguales, es decir, este con este con este, y obtengo una sola incógnita. En este caso, puedo decir que el desplazamiento en A es igual al desplazamiento en B, que va a ser 2,4 diferencial beta. Relacionando estos dos, tengo que desplazamiento en E es igual a 1,2 diferencial beta, igual a 1,8 diferencial tita. Entonces puedo obtener que diferencial tita es igual a 2/3 diferencial beta. ¿Para qué hago eso? Para reemplazarlo en esto, según mi ecuación de acá, y reemplazarlo en esto, que es mi ecuación de acá. Entonces voy a llevar a mi ecuación diferencial. Diferencial trabajo es igual a B por diferencial A, que es 2,4 diferencial beta. Menos 800 por diferencial C, que es 1,5 por diferencial beta. Más 600 por diferencial F, que es
1,5 por diferencial tita, que es 2/3 diferencial beta. Obviamente tengo que, sacando el factor común, diferencial beta, tengo que 2,4 por b menos 800 por 1,5 más 600 por 1,5 por 2/3 tiene que ser igual a 0. Y ahí puedo obtener el valor de la vertical en A, que es el valor solicitado para esta parte. Entonces 800 por 1,5 menos 600 por 1,5 por 2/3. Dividido 2,4, entonces sale que la vertical en A es 250 newton. Positivo, entonces la dirección es correcta. Y paso a plantear la determinación de la horizontal. Este es el esquema para determinar la fuerza horizontal en el punto A, donde obviamente nuestro sistema está establecido por el punto A, B, C, D, E, F y G. Como nosotros queremos determinar la fuerza horizontal, nosotros vamos a darle el desplazamiento al punto A, pero en este caso desplazamiento horizontal. Llegando justamente al punto A'. Como la barra no tiene un giro, porque justamente este tipo de vínculo restringe el giro, el punto B' va a desplazarse también de manera horizontal, pasando el punto B'. Estos vínculos de primer género son vínculos que permiten el desplazamiento horizontal, entonces estos vínculos también van a desplazarse. De prima van a pasar entonces esto al punto G'. Desplazamiento G, este punto va a pasar al punto F', este punto va a pasar al punto E', y así sucesivamente. Todos van a desplazarse de manera horizontal. No va a haber ninguna rotación. ¿Por qué? Porque si este elemento no puede girar, estas barras no van a girar de manera independiente. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los desplazamientos horizontales, desplazamiento en A es igual al desplazamiento en B, igual al desplazamiento en C, igual al desplazamiento D, igual al desplazamiento E, igual al desplazamiento F, igual al desplazamiento G. ¿Por qué? Porque al hacer el segmento FG, G' es igual al segmento FG. Porque, o si no, estaría deformándose la barra. Y eso permite obtener que el desplazamiento en F es igual al desplazamiento en G. De la misma manera, el desplazamiento en E va a ser igual al desplazamiento en D, iguales estos dos. El desplazamiento en C igual al desplazamiento en B, igual al desplazamiento D, y así sucesivamente. Entonces, en nuestro sistema de ecuación diferencial, de trabajo diferencial, nosotros tenemos solamente una fuerza que podría generar trabajo, que es la fuerza horizontal. Y esto obviamente tiene que ser igual a 0. Las fuerzas verticales no generan trabajo, ya que no se van a deformar de manera vertical. Entonces, en nuestro sistema, nosotros obtenemos que la fuerza horizontal es igual a 0. No hay valor de reacción horizontal en A, entonces el sistema tiene estos tres valores. Siendo entonces nuestra respuesta para este ejercicio horizontal en A igual a 0, vertical en A igual a 250 hacia arriba y momento en A igual a 450 en este sentido. Entonces esos serían los valores de fuerzas. Este es Newton metro, este es Newton y este es Newton. Y de esa manera nosotros utilizamos la aplicación del trabajo virtual a la determinación de reacciones en un elemento, siempre y cuando nosotros degrademos el vínculo a un vínculo de género menor. Espero que les sirva el ejercicio.